En este video vamos a trabajar con polígonos no regulares o polígonos irregulares, tanto tomando en cuenta sus ángulos como su área y perímetro. Así que vamos a ver un poquito de cada uno, así que quédese por acá. Como parte de una tarea de matemática, Miguel debe determinar la medida del ángulo A de la siguiente figura. ¿Ok? La figura que es un pentágono, vea que tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, y me están preguntando por este ángulo A, pero ese ángulo A es un ángulo interno. Y a diferencia de lo que mayoritariamente se estudia, es con polígonos regulares, la misión de nosotros es calcular el área de ese ángulo interno de un pentágono que no es regular. Todas las medidas son diferentes en este caso, lo pueden notar ustedes acá. Aquí lo que se le tenía que ocurrir a uno es, para saber la medida de ese ángulo faltante, es saber el total de la suma de los ángulos internos de un pentágono. Y es cierto, ustedes conocen la fórmula como la suma de los internos de un pentágono regular, pero da la casualidad que en cualquier pentágono, sea regular o no, la suma de los ángulos internos va a ser la misma. Creo que ustedes han escuchado aquello de en cualquier triángulo la suma de los internos siempre es 180, sea regular o no, la suma siempre será 180. En cualquier cuadrilátero la suma de los internos es 360, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa del pentágono en adelante. La suma de los ángulos internos de cualquier polígono regular se calcula con la fórmula 180 por n-2. Solo la de la suma, ¿verdad? Es general. Ya la de cada ángulo interno, ya esas sí son para polígonos regulares. Pero en este caso, nosotros estamos trabajando con n igual 5. Entonces, 180 por 5 menos 2. Resolvemos esto en nuestra calculadora. 180 por 5 menos 2. Y eso me va a dar 540. Y ya lo que sigue, yo espero que ya hayan captado lo que hay que hacer. La suma de todo esto tiene que darme 540. Pero solamente me están preguntando por este de acá, por el ángulo A. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, espero que lo hayan pensado bien. A 540 lo podemos hacer de dos maneras. A 540 le restamos esto, esto, esto y esto, y ya tenemos el ángulo A. Así de sencillo. O al revés, sumen estos 4 y el total que le dan se lo restan luego a 540. Lo pueden hacer de cualquier manera. Yo voy a hacer la primera que les dije. A 540 le resto 150 y lo podemos hacer seguido. Se le resta 60, se le resta 110 y se le resta 135 para un total de 85. 85 grados es lo que mide el ángulo A. Y esto que acaban de ver, les puede salir cualquier polígono irregular con algunas medidas de ángulos, y la fórmula que sí nos sirve es la de la suma de los ángulos internos para saber el total y a partir de ahí hacer lo que nos corresponda. Entonces tomen en cuenta este ejercicio. Considere los datos de la siguiente figura, que corresponde a un terreno de forma irregular en metros. Entonces estamos ante un terreno que tiene 4 lados y vamos a averiguar su perímetro. El ejercicio en sí, a como está planteado en este momento, originalmente está muy
fácil porque me están dando casi que todo. Pero quiero aprovechar este ejercicio para explicarlo como si nosotros no tuviéramos esta medida de DC. Digamos que esto no existe y que también las opciones no son tan obvias. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un polígono irregular, hay medidas de lados fáciles de calcular y otras donde sí hay que hacer un proceso. Por ejemplo, aquellos lados que son verticales u horizontales son muy fáciles de calcular. Por ejemplo, y más ahorita que tenemos una cuadrícula. ¿Cuánto mide DA? Por cuadrícula yo sé que mide 2. Pero si la cuadrícula no existiera, yo tendría que venir aquí a ubicarme con el 3 y con el 1. ¿Cuál es la distancia entre el 3 y el 1? Pues son 2 unidades, ¿verdad? De distancia. La medida es 2. ¿Cuánto hay del punto A al punto B? 1, 2, 3, 4. Que es lo mismo que decir cuál es la distancia entre el 2 y el 6. Del 2 al 6, pues es 4. Lo mismo pasa de C a B, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. O lo que es lo mismo, desde 1 hasta 7. De 1 a 7 hay 6 de diferencia. Ahora, repito, imagínense que esto no existe. ¿Cómo hacemos para calcular esa diagonal? La diagonal nosotros no la podemos, no la podemos contar como conté los otros verticales u horizontales. Para esto, aquí necesitaríamos o el teorema de Pitágoras o la fórmula de la distancia entre dos puntos. La fórmula de la distancia es algo que ustedes deben de tener siempre presente. Esta es la fórmula de la distancia, véanla ahí. Necesitamos 2 puntos. Entonces, repito, vamos a asumir que el 4 raíz de 2 no estaba. Hay que sacar los puntos D y C. El punto D es el par ordenado 2,3 en ese orden, primero X y luego Y. Y el punto C sería 6,7. Yo esperaría que no tengan dificultades con ubicación de puntos. Ya teniendo estos puntos XY y XY, entonces aplicamos la fórmula de la distancia. Bueno, primero colocaremos los valores. ¿Qué dice la fórmula de la distancia? La resta de los X. O sea, el 2 lo restamos con el 6, lo elevamos al cuadrado, y luego el 3 lo restamos con el 7 y lo elevamos al cuadrado. Esto que ustedes ven aquí, hay que digitarlo en la calculadora. Abrimos la raíz, paréntesis, 2 menos 6 elevado al cuadrado, más, y hacemos lo mismo con la segunda parte, 3 menos 7 elevado al cuadrado. Le dan igual, y ahí está el 4 raíz de 2, que asumiendo, ¿verdad? Repito, asumiendo que no sabíamos cuánto era, pues esa distancia era de 4 raíz de 2, que es esta medida. Y la pregunta era por el perímetro. ¿Qué es el perímetro? La suma de los lados. 2 más 4 más 6 más 4 raíz cuadrada de 2. Ya cuando tengan todas las medidas, lo que tienen que hacer es sumar. Y esto pues lo pueden meter a calculadora, aunque aquí está un poquitito obvio. 2 más 4, 6, más 6 son 12. Y mantenemos el radical. Por lo tanto, la opción es la B. Repito, la figura estaba fácil, las medidas estaban casi que todas, era nada más de sacar las horizontales y las verticales y sumárselo a 4 raíz de 2. Y eso era todo lo que había que hacer. Este proceso que yo hice de más es para recordarles cómo se aplica la fórmula de la distancia cuando tengan que averiguar medidas inclinadas en polígonos irregulares.
Y ahora vamos con la segunda pregunta de la misma situación. Tenemos un terreno en forma irregular, en metros. Es esa figura que está ahí, que de hecho es un trapecio, nada más que está como volcado, ¿verdad? Pero eso es un trapecio. Y nos están preguntando en este caso por el área del terreno representado por ABCD. Ok, cuando ustedes tienen un polígono irregular, generalmente lo que hay que hacer es subdividir la figura en varias figuras más convenientes. Esto es un trapecio, donde si le damos vuelta, esta medida es la base mayor, esta medida es la base menor y esta medida va a ser la altura. Pero para explicar lo que les dije hace un rato, generalmente si la figura es más compleja no voy a tener una fórmula directa como acabo de decirlo con el trapecio. Entonces lo ideal es subdividir la figura principal en varias figuras más accesibles para mí. Entonces una manera es, por ejemplo, pasando este segmento y ahora tengo la figura 1 y la figura 2. La figura 1 es un rectángulo. ¿Ok? Entonces, el rectángulo, cuya fórmula es largo por ancho. ¿Cuánto mide el largo de ese rectángulo número 1? 1, 2, 3, 4. Y el ancho, 1, 2. Entonces, la fórmula sería largo 4 por ancho 2. 4 por 2, 8. Los 8 cuadritos que ustedes están viendo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero no siempre va a ser tan obvio y tan fácil, así que nada más tengan cuidado. Ya tenemos el área de una parte. Ahora sigue el triángulo. Ese triángulo, cuya fórmula clásica es base por altura dividido por 2. ¿Quién es la base de ese triángulo? Figura número 2. La base es esta, que mide ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. Y la altura es esta, del triángulo, que también mide 4. Entonces, base 4 por altura 4, dividido por 2. 4 por 4, 16, dividido por 2, también es 8, casualmente. Entonces, tenemos las dos áreas, perdón, las dos áreas, casualmente dieron 8, y el área total de toda la figura irregular es sumar 8 más 8, respuesta correcta, 16. Repito, se pudo haber calculado con la fórmula del trapecio, porque esta figura es un trapecio, y hubiéramos llegado al 16 de una vez. Pero la mayoría de los ejercicios son figuras tal vez un poco más diferentes. Pueden ver en el folleto más variedad de eso y van a ver que generalmente hay que dividir en figuras simples. ¿Y cuáles son esas figuras simples? Casi siempre son las mismas tres de siempre: rectángulos, triángulos y cuadrados. Eso es lo más usual, así que a pesar de que estudiamos polígonos regulares mucho, tenemos que saber de las figuras básicas: triángulo, cuadrado y rectángulo. Así que no olviden esas fórmulas.